voy a prestar porque ya me dijo Coppel, Electra, Compartamos, Caja Yanga y Fábricas de Francia que nunca pagas. A esa persona dale un abrazo y dile: bienvenido a la casa de mi papá. Ok, vamos a tomar asiento, vamos a sentarnos, vamos a arrancarnos. El mensaje de esta noche que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, para nuestros corazones, se llama ¿cómo ser libre de toda amargura? ¿Cómo se llama el mensaje de este día? ¿Cómo ser libre de toda amargura? Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: hasta que me voy a deshacer de ti. En una ocasión que llega un joven como de 12 años de la secundaria, venía muy molesto cuando llegó a su casa porque lo habían castigado en la escuela, en la dirección, con un mes en el cual él tendría que recoger toda la basura de la escuela que habían dejado sus compañeros. Entonces llega a su casa muy molesto y su abuelo, que estaba en el patio reparando una cerca de madera que se había roto, que se da cuenta, que se acerca a su nieto y que le pregunta: ¿qué tienes, hijo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te tiene tan molesto? En ese momento el niño le dice: ¿sabes qué, abuelo? Estoy molesto, estoy enojado porque la directora de la escuela me castigó recogiendo la basura todo el mes. Y en ese momento su abuelo le pregunta: pues ya sabes que todo mundo conoce a sus hijos, a sus nietos. Y en ese momento el abuelo le dice: pues ¿qué hiciste para que te castigaran así? Y en ese momento el niño, que le dice: lo que pasa es que la directora me castigó porque insulto, molesto y le pongo apodos a mis compañeros. En ese momento el abuelo le dijo: ven, acompáñame, vamos al patio. Entonces, como el abuelo estaba componiendo la cerca de madera, que le dice a su nieto: toma un clavo y vas a tomar el martillo, y quiero que por favor me claves en la cerca de madera un clavo. En ese momento el niño no entendía, pero que agarra un clavo, que agarra el martillo y que empieza a clavar el clavo. En ese momento su abuelo, que le dice: otro más, otro más, otro más, otro más, tanto que la cerca de madera quedó llena de clavos. Y en ese momento su abuelo, que le dice: ahora quítame uno por uno. Y ahí ves al niño quitando uno por uno de todos los clavos. Entonces, cuando terminó de quitar todos los clavos, toda la cerca se encontraba toda agujereada, toda maltratada, porque aunque el clavo ya no estaba, había quedado una herida, había quedado una protuberancia marcada en la cerca que no se iba a poder quitar. En ese momento le pregunta a su abuelo: ¿qué le pasó a la cerca? Y en ese momento el niño, que le dice: pues ya quedó marcada, quedó toda agujereada, aunque le alcancé a quitar los clavos. Y en ese momento su abuelo, que le dice: pues exactamente pasa lo mismo cuando tú ofendes, maltratas, denigras, humillas o le pones un apodo a una persona. Es como si le clavaras un clavo en su persona, en su corazón y en su alma. Y aunque después se lo quites, le pidas disculpas o le pidas perdón, la marca, la herida, la cicatriz permanece. Ojo con el primer principio que quiero iniciar diciendo en esta noche: habemos muchos que nos encontramos como esta cerca de madera. Nos han lastimado, nos han roto el corazón, la vida, las personas y las experiencias que hemos vivido desde pequeños, y muchos de nosotros nos encontramos marcados en lo más profundo de nuestra alma, en lo más profundo de nuestro corazón, y eso muchas veces no se ve por fuera. Eso es como nosotros estamos por dentro. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: ya decía yo que estabas todo agujereado, manito. Ahora, quiero que entendamos este principio espiritual. El libro de Hebreos capítulo 12 versos 14 y 15 dice así: procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Cuídense que no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos.
Voy a leer nuevamente el versículo 15. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos. Ojo con esto. El libro de Hebreos dice que nosotros debemos tener mucho cuidado de que ninguna raíz de amargura permanezca en nuestro corazón, en nuestro interior, porque una raíz amarga produce frutos amargos. Repita conmigo, una raíz amarga produce frutos amargos. ¿A qué se refiere la escritura cuando dice que cuidemos que ninguna raíz de amargura crezca? Ojo, habemos muchas personas que no sabemos por qué de repente nos sentimos solas, tristes, desesperados, desanimados, y a veces cuando recordamos circunstancias o experiencias que nos pasaron hace muchos años, nos vuelven a doler. Nos llenamos de tristeza, nos llenamos de resentimiento, de odio. ¿Por qué? Porque si tú regularmente o recurrentemente te sientes así y no sabes por qué, y tiene tiempo que has querido salir de ese bache emocional, es porque tal vez tienes una raíz de amargura que de hace tiempo se quedó ahí. Ahora, quiero que entendamos esto. Cuando la raíz de amargura crece en nuestra vida, va a dar frutos de amargura. Los frutos de amargura son pensamientos amargos, emociones amargas, expresiones amargas, acciones amargas. Es por eso que tú te encuentras a veces con gente que ha sido muy lastimada, tanto que el día de hoy está resentida con los hombres. Pongo un ejemplo para las mujeres. O tal vez está resentido con diferentes circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque la amargura, la raíz de amargura que se quedó en su interior, el día de hoy está dando frutos. Entonces lo que hace es que regularmente piense pensamientos, emociones, expresiones y decisiones amargas. Te pregunto yo, ¿conoces a una persona? ¿Has escuchado la frase, es que está todo amargado? ¿Sí o no? Voltea a ver al de junto y dile, están hablando de ti. Ahora, ojo, ¿por qué? ¿Por qué cuando nosotros nos referimos a una persona es que está toda amargada, está todo amargado? ¿Por qué? Porque lo que habla es negativo, lo que piensa negativo, las decisiones y acciones que toma son de envidia, de egoísmo, porque tiene tanta amargura por dentro que ahora se le nota por fuera. Cuando tú te encuentres con una persona altiva, egoísta, orgullosa, envidiosa, chismosa, es la expresión por fuera de lo que tiene por dentro. Voltea a ver al de junto y dile, ya decía yo que por algo te comportabas así. Ahora, en una ocasión que llega un borrachito a ver al sacerdote de la parroquia, y ya este borrachito ya era de los del cuartel de la muerte, ¿no? Del escuadrón de la muerte, que llega con el párroco y que le dice, ¿sabe qué, párroco? ¿Sabe qué, padrecito? Pues yo desde hace tiempo decidí que yo voy a tomar tanto para que mis problemas se ahoguen, para que se mueran. Y en ese momento el padre lo escucha, sonríe y se le queda viendo y le dice, ah, bueno, ¿tú qué tomas para que tus problemas se ahoguen? Ya se murieron. Y en ese momento el borrachito que se le queda viendo le dice, no, lo que pasa es que yo he estado tomando mucho para que se ahoguen, pero yo no sabía que mis problemas también saben nadar. Entonces dejo de tomar, dejo de alcoholizarme y mis problemas siguen estando. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Miren, se los voy a compartir de esta manera. Por la gracia de Dios tengo más de 12 años trabajando en centros de alcoholismo y drogadicción. Y cuando yo estoy dando compañerismo, atención y seguimiento a una persona que tiene alcoholismo, drogadicción, ingobernabilidad o diferentes expresiones de dependencias,
tenemos que estar buscando en su pasado qué es aquello que lo está motivando, influenciando y empujando. ¿Cuál es el trauma? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la raíz amarga de por el cual él toma? ¿Por qué él se envicia? ¿Por qué él se droga? Entonces, el día de hoy tú tienes que trabajar con ellos en su pasado. ¿Dónde está la marca? ¿Dónde quedó la herida? ¿Dónde está la raíz? Porque si no nos vamos al país, a la raíz, atrás, en el pasado, a la raíz, no vamos a encontrar cuál es el detonante del por qué él se comporta de esa manera. Hay personas que toman, se drogan, son ingobernables, depresivos, pero tal vez hay muchas personas que no, pero son neuróticos. ¿Me explico? Que al fin y al cabo es una expresión de mucho de lo que tú tienes por dentro. En una ocasión llegó una señora ya mayor con el padre Emiliano Tardif y le contó un testimonio muy pero muy fuerte. Cuando llegó le platicó que dos de sus hijas se habían querido suicidar, pero de una manera muy peculiar. Pero también la señora le platicó que cuando estaba embarazada de cada una de ellas, ella había querido abortar a sus hijas. Entonces, cuando tuvo a la primera hija, ella intentó abortar a la niña tomando medicina en polvo que le habían recetado. No logró abortarla, pero años después, cuando su hija se quiso suicidar, también intentó suicidarse con medicina en polvo, con una sobredosis de medicina. Entonces, la segunda vez que estaba embarazada, intentó abortar, pero yendo al ginecólogo, yendo con el doctor para que, ahora sí, con esta expresión, para que cortara e hiciera pedazos al niño, a la niña, y después sacársela con desmembramiento cuando el embrión todavía era muy pequeño. Entonces, como no se logró esa operación, no se consolidó, no se llevó a cabo, la niña nació y años después su segunda hija intentó suicidarse, pero cortándose las venas de las muñecas. Ojo con este principio espiritual porque es algo fuerte. Aunque las niñas no habían nacido, ya percibían que no eran amadas, queridas, esperadas, aceptadas. Y de la misma manera que su mamá intentó deshacerse de ellas, inconscientemente cuando intentaron suicidarse, lo iban a hacer de la misma manera que su madre las iba a abortar. ¿Por qué? Porque ellas habían cargado raíces de amargura desde antes de nacer. Ojo con esta expresión porque es muy fuerte. Hay muchas raíces de amargura de las que ni siquiera tú estás consciente, y muchas veces fueron cuando todavía estabas en el vientre de tu madre, porque tal vez cuando estabas en el vientre de tu madre inconscientemente escuchabas que no eras bienvenido, que los agarraste de sorpresa, que el padre no se iba a ser responsable, que más que una bendición ibas a ser una carga. Entonces, como el niño o la niña está en tu interior, quieras o no, recibe parte de esa carga emocional y espiritual. Entonces se vuelven raíces de amargura. Ojo, hay raíces de amargura que se quedan en nosotros antes de nacer, mientras vamos creciendo, y las que vamos experimentando en el día a día. Ojo con esto, las raíces, por eso la escritura dice: cuídense que ninguna raíz de amargura se quede en ustedes. ¿Por qué? Pues es porque es algo que tú tienes que estar analizando a cada rato. Tienes que lidiar con las del pasado, tienes que lidiar con las del día de hoy. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Ahora, vamos a ir al texto bíblico que dice así. Permítanme un momentito, ¿dónde hijo lo dejé? Dice Éxodo capítulo 15 versos del 23 al 25. Y llegaron a Mará, pero no pudieron beber de sus aguas, pues eran amargas. Por esto se llamó aquel lugar Mará.
que esto significa amargura. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Y como Moisés invocara a Yahvé, le enseñó cierto madero. Moisés lo echó en las aguas y se endulzaron. Fue allí donde Yahvé dio al pueblo de Dios decisiones y sus decretos, y allí lo puso a prueba. Ojo con esta expresión. Voy a ser un poco incómodo, pero quiero ser un poco también directo. Hay muchas raíces de amargura en nuestro corazón, en nuestra alma, de las cuales no estamos conscientes. Y si tal vez el día de hoy yo les preguntara, muchos me iban a decir: no, Ángel, ¿cómo crees? Si yo tuve la familia perfecta, los padres perfectos, la vida perfecta. No te estoy diciendo que no. Lo que te estoy diciendo es que de alguna u otra manera se llegan a clavar heridas y marcas en nuestra alma por X, por Y o por Z. Y tú tienes que hacer un inventario de eso, porque para que sane, primero tienes que reconocer que aún te duele, que necesitas ser sanado. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Ahora, yo tengo que hacerme preguntas como: ¿quién me dejó una raíz de amargura desde que era yo pequeño? Por ejemplo, yo te lo dije hace rato, tengo que hacerme preguntas o meditar si tal vez yo no fui un niño deseado y tal vez me enteré cuando a mi mamá se le salió después de que estaba enojada y me estaba regañando, porque a veces se da ese tipo de casos, ¿sí o no? Ahora, muchas veces voy a ir compartiendo algunas, y no es para que me levantes la mano, simplemente es para que medites si hay algún tipo de raíz de amargura similar en la tuya. Ojo, la primera es cuando te enteras que tus padres, cuando estabas en el vientre, te intentaron abortar. La segunda es cuando te enteras de que fuiste un bebé no planeado y que de alguna manera llegaste a la vida de tus padres no para bendecirla, sino para complicarla. Número 3, porque tal vez fuimos productos de un abuso sexual y no fuimos productos del amor. Número 4, porque papá o mamá nos abandonaron desde que éramos muy pequeños. Número 5, porque se divorciaron cuando más los necesitábamos. Número 6, porque tal vez tu mamá trajo a vivir a la casa a alguien que no era tu padre, o al revés, tu papá te presentó y te obligó a vivir con alguien que no era tu madre, a obedecerla, a quererla y amarla aunque tú no sentías nada por esa persona. Número 7, tal vez podemos tener raíces de amargura hasta con Dios por haberse llevado a nuestro padre o nuestra madre o nuestros abuelos cuando en la vida más los necesitábamos. Número 8, porque veíamos a los padres de nuestros compañeros en la escuela que los iban a dejar y a nosotros no, que los llevaban de viaje y a nosotros no, que los acompañaban a los eventos de la escuela y a nosotros no, porque en la escuela todos iban bien vestidos y tenían buenas cosas y nosotros no. Número 9, porque tal vez algún maestro cuando ibas a la escuela se burló, te humilló delante de todos tus compañeros. Número 10, porque tal vez alguien en la escuela te golpeaba, se burlaba de ti o te ponía apodos, burlándose de cómo eras de pequeño. Voltea a ver al de junto y dile: acuérdate cuando te hacían bullying. Dígale, por favor. Número 11, porque tuviste que crecer en la casa de tu abuelo o de tu tía, sabiendo que tus padres nunca se hicieron cargo de ti. Número 12, por todos los golpes que te dieron cuando aún eras pequeño. Número 13, porque tal vez viste a tu padre o a tu madre siéndole infiel a su pareja. Número 14, por algún abuso sexual cometido por alguien cercano. ¿Me regalan por favor un poco de papel higiénico? Número 15, porque amaste con el corazón en la mano, pero te rompieron el corazón. Número 16, porque amaste a una persona y tenías el sueño de casarte con ella, pero todo se hizo pedazos.
Número 17. Por el hambre y la pobreza que pasamos desde pequeños. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor Jesús, yo te pido que mandes tu Espíritu Santo para que me ayudes a levantar fondo y poder encontrar cuáles son las cicatrices y raíces amargas en mi interior. Fuerte aplauso para el Señor. Ojo con esto, porque tal vez me estoy arriesgando a mucho en este tema, porque tal vez estoy confrontando con cosas que no has querido hablar. No has querido hablar con nadie, y nadie de tu casa, ni tu esposo ni tu esposa lo sabe. Amén. Ojo con esto. La palabra de Dios dice en Éxodo que en una ocasión llegaron los israelitas, iban pasando por el desierto y llegaron a un lugar llamado Mará. Entonces en Mará había un oasis. Ellos venían en el desierto, obvio tenían sed. Amén. Entonces cuando llegan al oasis, lo que quieren es saciarse con las aguas del oasis. Pero la escritura dice que el agua era amarga. Repite de nuevo, voltea a ver al de junto y dile: igualito que tú. Ojo con la expresión bíblica. La escritura dice que el agua era amarga, y cuando los israelitas quisieron beber de ella, no pudieron. Y le empezaron a decir a Moisés: nos vamos a morir de sed, necesitamos beber agua, esta agua está amarga. Entonces Moisés va, habla con Dios, y Dios le muestra un madero. Y Dios le dice: echa ese madero a las aguas. Y cuando el madero entra en las aguas, convierte el agua amarga en agua dulce, lista para beber. Amén. Ojo con este principio espiritual. Todos los que estamos aquí somos una fuente de agua, somos un oasis de agua. Tanto que el mismo Jesucristo le dijo a la samaritana: y de ti fluirán ríos de agua viva. Ojo con este principio espiritual. Todos los que estamos aquí somos una fuente de agua que fluye. De que somos. La pregunta es esta: ¿qué tipo de aguas fluyen de ti? ¿Agua dulce o agua amarga? ¿Qué bebe la gente de tu vida? ¿Qué bebe la gente de tu persona? ¿La gente bebe agua dulce o agua amarga? Te pregunto yo: ¿das más felicidad que amargura? ¿Das más fe que amargura? ¿Das más positivismo que amargura? ¿Das más alegría que amargura? ¿Das más compañerismo que amargura? ¿O das más amargura que todo lo demás? Esa pregunta no es para mí. La pregunta es: ¿qué tipo de fuente eres? ¿Fuente de agua amarga o fuente de agua dulce? Porque si eres fuente de agua amarga, es porque has dejado crecer raíces de amargura en tu interior. Amén. Ojo con este principio espiritual, porque me encanta. Y la escritura dice que Dios le dijo a Moisés: toma ese madero, échalo en el agua. Y cuando el madero entró en el agua, se convirtió en agua dulce. Ojo, cuando la Biblia se refiere a el madero, se refiere a la cruz de Jesucristo en el Viejo Testamento. Entonces, cuando la Biblia se refiere en el Antiguo Testamento y dice la escritura que Dios le dijo: toma ese madero y échalo en el agua, y el madero convirtió el agua amarga en agua dulce. ¿Sabes qué significa el madero? El madero significa el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Esto significa que usted no puede ser libre de amargura, de tristeza, soledad, depresión,
todas raíces. Su vida no puede cambiar si no es con el poder de la cruz, con el poder de Cristo, con el poder de Dios, con la reconciliación del perdón de Cristo en nuestras vidas. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y te lo voy a decir así: toda esa amargura, tristeza, soledad, resentimiento que tú cargas en tu corazón no puede ser sanado, liberado ni transformado si no es con el poder de Jesucristo. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor Jesús, yo te pido que me sanes, transformes, renueves y que cambies mi agua amarga en agua dulce. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, también el madero representa el perdón de los pecados. Repita conmigo: el madero representa el perdón de nuestros pecados. Vamos a ir al texto bíblico de Mateo capítulo 18, versos del 21 al 35, que dice así: Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a alguien? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día de las cuentas con los siervos que le habían pedido dinero prestado. En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y lo perdonó de la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido tú también compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar a sus hermanos. Palabra del Señor. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra y te pedimos que nos hables, bendigas, renueves y transformes, para que así como María, escuchemos tu palabra, meditemos tu palabra, vivamos tu palabra y demos luz a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me escucho muy ronco? Pero no puedo, porque si me la meto a la boca, no puedo hablar, me estorba. Ya me ha pasado. Ok, hagan que estoy hablando sensual. Repita conmigo: el único antídoto contra la amargura es el perdón. Ojo, Moisés echó el madero y el madero convirtió el agua amarga en agua dulce. El madero representa el perdón de los pecados. Repito de nuevo. El único antídoto contra la amargura es el perdón. El único antídoto contra todo lo que te han hecho, humillado,
traicionado, lastimado, herido, es perdonar la deuda de quien te hizo daño. Ojo con esta cita bíblica porque es muy fuerte, de verdad. Ojo, dice la palabra de Dios que en ese momento Pedro llega. Ya sabes que Pedro, yo creo que ha de haber sido cordobés o mínimo mexicano, porque no era malo, era bruto. Hablaba cuando no tenía que hablar, levantaba la mano cuando no la tenía que levantar, hablaba de más, se quería parar el cuello, y entonces llega bien fresón, bien acá, y le dice a Jesús: oye Jesús, ¿verdad que nosotros debemos perdonar 7 veces? Y en ese momento Jesucristo le dice: 7 veces no, 70 veces 7, que significa para siempre. ¿Por qué Pedro le dijo 7 veces? Porque en la cultura judía se tenía bien visto que si tú perdonabas 1, 2 y 3 veces, a la tercera vez tenías derecho de guardar rencor a quien te hizo daño. En la cultura judía, si tú perdonabas 3 veces, después de la tercera vez era válido que tuvieras peleado o que guardaras rencor contra esa persona. Entonces Pedro llega y le dice, le está queriendo decir no 3, ¿verdad? Nosotros 7. Y Jesús se la cambia y le dice: 7 veces no, 70 veces 7, que significa mis discípulos tienen que perdonar siempre. Que levante la mano quien es discípulo de Jesús. Ájale. Sí, no fuera. ¿Quién quiere un milagro, una bendición? Ahí sí levantas la mano, ¿verdad? Claro, porque ser discípulo de Jesús no es nada fácil. Cuesta mucho. Y más cuando Cristo te dice que tienes que perdonar. Pero si Cristo lo dijo, Cristo nos puso el ejemplo. Por eso Cristo dice 70 veces 7. Y ojo con la parábola, con el texto bíblico que dio, que es demasiado fuerte y escandaloso. Y yo me puedo arriesgar a decir que ni siquiera lo habías escuchado ni leído bien. ¿O no? Ni siquiera lo habías leído bien. Ojo, llega el rey, manda a traer a lo que le deben, y le debía, la escritura dice, demasiado, millones de monedas. O sea, le debía tanto que la única manera de no deberle era porque le perdonaran la deuda. Va de nuevo, debía tanto que la única manera de no deber es porque le perdonaran la deuda. Amén. Entonces le suplica al rey misericordia, porque el rey lo iba a vender a él, a su familia y a todo lo que tenía, y ni así alcanzaba. Voltea a ver al de junto y dile: como cuando te va a cobrar Coppel y ya no tiene ni que arrancarte. Ojo, y en este momento el rey no solamente le da más tiempo, el rey le perdona la deuda. Entonces este canijo siervo va a buscar a otro que le debe menos. El otro le pide clemencia, le pide paciencia para pagar, y él sí lo mete a la prisión. Entonces el rey se entera y lo va a traer y le dice: siervo malvado, yo te había perdonado la deuda. ¿Acaso no tú también la tenías que haber perdonado a quien te la debía? Y ojo, por no perdonar, el rey lo metió a la prisión. Prisión para ser torturado. Ojo, si usted no perdona a quienes le han hecho daño, así como Dios lo ha perdonado a usted, Dios no va a dejar eso en paz. A usted le toca ir a una prisión para ser torturado. Que tenga oídos que escuche, y el que tenga frío que se ponga un suéter, porque la palabra es concreta. Si tú no perdonas, tú no tienes cavidad en el palacio del rey. Tu lugar es una prisión para ser torturado hasta que pagues tu deuda.
Y al final Jesucristo dice: esto es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, tócale el hombro a la persona que tienes a un lado y dile: a ver si por el amor de Dios ya perdonas a esa suegra que no te quiere, que habla mal de ti y quería que llegara el exnovio. Dile: no es cierto, es broma. Ojo con esto, ojo con este principio espiritual. La escritura está diciendo que nosotros, primer principio, primer plano, la única forma de que la amargura en mi vida sane es perdonando. Amén. Segundo principio espiritual: yo debo perdonar así como Dios me perdonó a mí. Ok, segundo principio. Vamos a colocarla de esta manera. El siervo le debía tanto, pero tanto, que la única manera de no deberle es porque el rey lo perdonó. ¿Sí o no? Te la voy a cambiar a un plano práctico. Lo que tú le debías a Dios era tanto, pero tanto, que la única manera que Dios te perdonara es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, si Dios te perdonó a ti, espera que tú también perdones a todos los que te han lastimado, te han hecho daño. Ojo, ¿por qué? Porque cuando Cristo paga por nuestros pecados, Cristo fue tratado como tú lo merecías, para que tú fueras tratado como solo Él lo merecía. Va de nuevo. Jesucristo fue tratado como tú lo merecías, para que tú fueras tratado como solo Él se lo merecía. ¿Sabes qué merecías tú? Muerte, castigo, esclavitud, golpes, condena. Eso era lo que a ti te tocaba. Pero Cristo cargó tus golpes, tu condena, tu muerte, tu dolor, tu sacrificio, tu pobreza, tu humanidad, tu debilidad, tus enfermedades, para que tú fueras tratado como hijo de Dios, con amor, con dignidad. Por eso te digo, Jesucristo fue tratado como tú lo merecías, para que tú fueras tratado como solo el Hijo de Dios se lo merecía. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y esa es la verdad. Yo no te puedo pintar, ni deleitar, ni endulzar el oído. Lo que a ti te tocaba era muerte. Porque la escritura dice: el pago o la recompensa de todo pecado es la muerte. Pero el día de hoy tú tienes vida, y vida en abundancia, gracias al sacrificio, perdón de Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, si tú has recibido el perdón de Dios, Dios espera que mínimo tú perdones a quien te ofendió, lastimó, humilló y traicionó. Ahora yo te pregunto: ¿qué era más grande, la ofensa tuya para con él o la ofensa que te hicieron para contigo? ¿Cuál era más grande? Ojo con esto. Cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, porque en el Padre Nuestro está dicho: Padre, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ojo con este principio espiritual. Mateo capítulo 6 verso 14 dice: porque si perdonan ustedes sus ofensas a quienes los ofenden, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Ojo con esto. La escritura dice que si no perdonas,
serás llevado a prisión y torturado, ¿sí o no? Segunda, si tú no perdonas a quienes te ofenden, después Dios ya no te perdona a ti. Va de nuevo. Si tú no perdonas a los que te ofenden, después Dios ya no te perdona a ti. Ahora, ojo con esto. La escritura dice que el rey espera que así como él nos perdonó, nosotros también perdonemos a los demás, ¿sí o no? Ojo con este principio espiritual. El rey espera que así como él te perdonó, tú actúes igual, igual, igual. Levanta tu mano derecha al cielo y repite conmigo: cuando más me parezco al rey, cuando más me parezco a Dios, es cuando perdono a mis enemigos. Ojo con esto. Ay, Ángel, pero tú no me conoces. Yo soy de la vela perpetua, casi reflejo de la Virgen María. Chido. Ah, pero tú no sabes cómo yo canto, alabo con unción, adoración. Chido. Ah, pero tú no sabes cómo yo predico la palabra. Chido. Muy bonito. Pero cuando más te pareces a Dios, no es cuando rezas el rosario, predicas la palabra, ni cantas bien bonito. Cuando más te pareces al rey, a Dios, es cuando perdonas a tus enemigos. Te lo voy a decir así. Tal vez sabemos, canijos, que estamos aquí en la plataforma cantando, predicando y nos vemos bien acá, pero vivimos resentidos con gente de nuestra familia, gente de la iglesia que es ministro, servidora, pero está trompudo con su mujer o con su esposa. ¿Me explico? Voltea a ver al de junto y dile: esa sí era para ti, manito. Ahora, Mateo capítulo 5 verso 24 nos enseña: porque si estás peleado con tu hermano, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con él, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto quiere decir que cuando tú estás peleado con alguien, Dios no acepta tus ofrendas. Tu ofrenda no es agradable a Dios. Aunque puedes echarle uno de 500, ¿no? Pero no es agradable. Es broma. Ojo. Entonces la escritura dice: deja tu ofrenda, ve y reconcíliate, y después ven y presenta tu ofrenda. Te lo voy a poner así: ofrendas y le das al Señor y en misa y cuanta cosa, y está bien. Mira, está bien. Pero Dios quiere que estés bien con los tuyos. ¿Sí me explico? O sea, tu ofrenda no es agradable a Dios mientras estás peleado con tu madre, con tu tío, con tu padre, con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos, con tu hija que ya no vive en la casa, no se hablan. Entonces, das tu ofrenda, pero tu ofrenda no es ofrenda agradable. Y ojo con este principio espiritual. Ojo. Dice Marcos capítulo 11 versos 25 y 26, nos enseña que si yo no me reconcilio con mi hermano, Dios no escucha mi oración. Ájale, porque esta está fuerte. Dios no escucha mi oración mientras yo esté peleado con mi vecino. Así que canta, grita y patalea, pero Dios no está escuchando tu oración. Y sí, te lo voy a decir así: podrás estar haciendo oración, pero estás peleado con tu gorda, con tu mujer. Esto va para los matrimonios, para las parejas. Tal vez vinieron a escuchar la palabra del Señor y están haciendo oración, pero están peleados. Entonces, si estás peleado, Dios no escucha tu oración. Amén. Entonces, antes de que acabe el tema, agárrale la mano, agárrale la cintura o donde antes estuvo y dale un abrazo, dile: tranquis, vieja. ¿Sí me voy explicando? Ya si no tienes, pues ahí a ver qué agarras, ¿no? Esto es de comunidad. Ahora, te lo dije hace rato:
si yo no perdono, el rey me echa a la prisión para ser torturado, castigado. ¿Sí me voy explicando? Entonces, no perdonar trae muchos problemas a mi vida. Ahora, la palabra de Dios, ¿me acompañas con instrumental? La palabra de Dios nos enseña, miren con este principio espiritual. La escritura dice que Jesucristo, antes de ir al cielo, antes de entregarle su espíritu al Padre, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Dos cosas: perdonándolos y diciéndole al Padre: perdónalos tú también. Ojo, dos cosas. Los perdonaba y le estaba diciendo al Padre: perdónalos tú también. Perdonando e intercediendo por sus enemigos. Y después Jesucristo entregó su espíritu. Ojo con lo que voy a decir, porque tal vez suene fuerte. Cristo primero perdonó para que después su espíritu ascendiera y fuera entregado al Padre. Amén. Ojo, si tú no perdonas, te reconcilias, te va a costar mucho que tu espíritu se acerque al Padre. Tu espíritu esté en comunión con el Padre. Y lo voy a decir así, tal vez con cuidado. Si el día de mañana te mueres con resentimiento, amargura, puertas cerradas, tristeza, reteniendo perdón, tal vez no vayas directo al cielo y vayas directo al purgatorio. Purgatorio, para que tu alma sea purificada por lo que no perdonaste en vida. Fuerte el aplauso para el Señor. Es fuerte. Es por eso que nosotros ofrecemos indulgencias plenarias que la Santa Madre Iglesia Católica, junto con el magisterio y la tradición, ofrecen. Hace 2 años, en el año de la misericordia, se estuvieron ofreciendo y practicando muchas indulgencias. ¿Para qué? Para que el perdón y la gracia y misericordia de Dios alcanzara las almas de nuestros familiares que posiblemente estén en el purgatorio. ¿Por qué? Porque pudieron haber perdonado aquí, cerrado ciclos aquí, reconciliado aquí. ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo: y serán llevados a una prisión donde serán torturados? Voltea a ver al de junto y dile, tócale el hombro y dile: mejor perdono aquí, me reconcilio aquí, a después allá. Dile a esa persona: ya no me debes lo del camión que te presté. Ahora mira, no sé qué tiempo tengo, déjame ver, porque voy a súper buen tiempo. Es que sentí que este tema lo hice muy largo, pues está muy nutrido. Ahora sí me puse a chambear, ¿no? Ahora, la escritura dice que Jesucristo murió, resucitó al tercer día y fue a buscar a Pedro, el traidor, quien lo abandonó. ¿Sí o no? Entonces llega, el amigo traicionado va a buscar al traidor. Se acerca, se lo lleva a un lado donde no están los demás y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y el Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo 3 veces. ¿Sí o no? Una, porque no solamente lo estaba perdonando por haberlo traicionado, por haberlo abandonado. Jesucristo estaba restaurando el ministerio de Pedro. Le estaba queriendo, ¿cómo le decía a Jesucristo? Apacienta mis
ovejas, apacienta mis corderos. Y ojo con esta, me encanta, porque Jesucristo no solamente lo perdona, sino que le quiere decir: todavía tengo trabajo para ti. Necesito que me cuides a mi pueblo. Necesito que me cuides a mis ovejas. Cristo no solamente perdona, Cristo restaura su relación con. Amén. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? No solamente se trata de perdonar a quien nos ha hecho daño, lastimado. Se trata de que en lo posible también se restauren las relaciones que se habían perdido. Amén. Te voy a poner otra. La escritura dice en el libro del Génesis que los hermanos de José el soñador lo traicionaron, lo golpearon, lo metieron al pozo, lo vendieron como esclavo, estuvo de sirviente en Egipto, levantaron falso testimonio, lo metieron a la cárcel, y en la cárcel se olvidaron de él. Pero Dios lo levantó de ser prisionero a ser el administrador de todo Egipto, porque Dios lo bendijo aún a pesar de todo lo que había pasado. ¿Quién tenía la culpa de todo lo que le había pasado? ¿Quién es? Sus hermanos. Pasaron muchos años. José ahora ya era don José, ya era patrón en Egipto, ya era un señor, líder, guía, administrador del pueblo, el segundo después de Faraón. Y la escritura dice que hubo hambre en toda la tierra y también hambre en Israel. Y Jacob mandó a sus hermanos a pedir o comprar pan en Egipto. ¿Y quién era el bueno de Egipto? José. Y la escritura dice que José los vio llegar a pedir de comer. José ya no era un siervo, ya no era un prisionero, ya no era un pobre joven olvidado. Ahora ya era el segundo de todo Egipto. Y la escritura dice que vio llegar a sus hermanos pidiendo de comer, porque tenían hambre él y todo su pueblo. Y José pudo pensar o decir: ahora sí me las van a pagar, ahora sí me las voy a cobrar, ahora sí van a saber quién es José el soñador. Quisieron matarme pero no pudieron. Guardias, mátenlos, agárrenlos. ¿Sí o no? ¿Qué hizo José? Los sentó a comer, les sirvió manjares, les dio la comida que necesitaban y no les cobró ni un quinto. Ni un quinto. Ojo con esto. Ellos le habían destruido la vida a José. Se la habían hecho pedazos. Lo alejaron de su padre, de su casa, de su familia. Lo golpearon, traicionaron, metieron a un pozo, vendieron como esclavo, estuvo como sirviente, lo metieron a la cárcel, lo abandonaron, estuvo solo como un perro, hasta que Dios lo levantó, Dios lo bendijo. Habría estado solo, sufrido, abandonado, abnegado, había pasado de todo y con todos. Pero José los perdonó. Y José tenía todo el derecho de decirles: ustedes me echaron a perder la vida, ustedes no saben todo lo que he sufrido, extrañé a mi padre, extrañé a mi familia. Pero José tiene el carácter de sentarlos, de darles de comer, de servirles, de alimentarlos y no cobrarles. Te pregunto yo, ¿qué vas a hacer el día de mañana si sigues en la iglesia? Que llegue a tu grupo el que te lastimó, el que se iba a casar contigo y no se casó, el que abusó de ti cuando eras más chico, el que te golpeó, te abandonó, el que te hizo la vida a pedazos. ¿Qué vas a hacer cuando el Señor lo traiga? ¿Ya estás listo? ¿Te lo has preguntado? Es fuerte,
Porque tendrás que perdonar y tendrás que servirles. Servirles aún después de todo lo que te han hecho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. En una ocasión, repita conmigo, perdonar cuesta mucho, pero no perdonar cuesta más. Va de nuevo. Perdonar cuesta mucho, pero no perdonar cuesta más. Algunos doctores han hecho comentarios y algunos estudios, y se comenta que muchas veces el resentimiento y la falta de perdón origina diferentes tipos de cánceres en nuestra vida. Porque todo lo que hemos guardado, todo lo que hemos sellado ahí dentro, que no queremos que nadie toque, que nadie sepa, no solamente nos ha hecho daño a nosotros, sino a los que están con nosotros. Guardar resentimiento es como querer beber veneno y esperar que la otra persona sea la que se muera. Va de nuevo. Ser o guardar resentimiento es como tomar veneno y esperar a que sea la otra persona la que se muera. Cuando tú vives resentido, amargado, con falta de perdón, al otro no le va a pasar nada. Tal vez está mejor que tú, pero el que se está acabando y consumiendo eres tú. Amén. Repita conmigo, perdonar no es hacerle un favor al otro, es un favor, es hacerme un favor a mí mismo. Dale un fuerte aplauso al Señor. En una ocasión había dos hermanos que trabajaban en la granja familiar y tenían 40 años trabajando juntos, pero un día se pelearon tan fuerte que se dividieron el terreno entre dos. Pero uno de los hermanos, había un río que corría cerca de la casa, pero desvió su cauce, lo cual hizo que el río ahora pasara en medio de los dos terrenos, no solamente dividiéndolos por el enojo, sino ahora dividiéndolos porque el río pasaba por ahí. Entonces, a la casa del otro hermano, un día llegó un carpintero, tocó la puerta y le dijo: buenos días, buen hombre, ando pasando aquí por su granja y pues yo soy carpintero. Quería saber si hay algo en lo que puedo ayudar o algo que puedo reparar. Y en ese momento el granjero que le dice: tengo el trabajo perfecto para ti. Necesito que vayas conmigo y me levantes una cerca de madera de 2 metros. Porque mi hermano hace unos días hizo que el río saliera de su cauce y pasara en medio de nosotros dividiéndolo. Pero ahora vamos a hacerle una mejor juntos. Voy al centro, ahí te dejo la madera y cuando regrese me levantas una cerca de 2 metros para cuando llegue en la noche. Ahí está la madera, trabaja. Yo en la noche regreso. Que se va el granjero, que se pone a trabajar el carpintero. Y cuando llegó, en vez de encontrar una cerca de 2 metros, encontró un puente que cruzaba el río, que cruzaba el riachuelo, uniendo los dos terrenos, las dos granjas. Y el otro hermano salió al patio, salió afuera y se sorprendió por lo que estaba viendo. Era un puente tan hermoso que hasta pasamanos le hicieron, fino, precioso. El otro hermano se conmovió, se acercó a su otro hermano, lo abrazó y le dijo: eres un tipazo, eres increíble. No puedo creer que después de haberte ofendido y después de haber hecho que el río pasara en medio de nosotros, tú mandaste a hacer un puente para acercarte a mí. Y el otro estaba así con cara de... El otro hermano lo abrazó, lo besó, lo bendijo, le dijo: te quiero, te amo, te extrañaba. Y estaban en la reconciliación cuando el carpintero le dice: pues bueno, yo me tengo que ir.
Y el otro hermano, el que había mandado a hacer el puente, el acerca, que le dice: ¿a dónde vas? Tranquilo, aún necesito que me hagas muchas cosas aquí. Tengo proyectos para ti. Gracias por no hacer la cerca. Gracias por no hacer lo que te pedí. Gracias por hacer lo que necesitaba. Y en ese momento el carpintero se le quedó viendo y le dijo: disculpa, amigo, me gustaría quedarme a ayudarte, pero tengo más puentes que construir, así que no tengo nada de tiempo que perder. Y se fue. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Perdonar cuesta mucho. Y a veces cuando nos lastiman o nos ofenden, contestamos con la misma moneda. Ofensa con ofensa pagamos. Golpe con golpe pagamos. Cachetada con cachetada pagamos. Pero Jesucristo dijo: si les pegan en una mejilla, pongan la otra. Si te piden una milla, lleva los dos. Si te piden el manto, dales la túnica. Perdonar cuesta, pero te va a costar más en la vida no perdonar, porque te alejará de a quienes más amas, de a quienes más quieres. Y te lo voy a decir así: si a veces sientes que no puedes perdonar, pídele ayuda al carpintero para que te ayude a hacerlo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Quiero terminar en esta noche con lo que dice el libro de Hechos, capítulo 7. La escritura dice en el libro de Hechos, capítulo 7, nos habla de la muerte de Esteban. Esteban era uno de los diáconos de los primeros años del cristianismo. Era un hombre lleno de Dios, de palabra, de unción, de gracia, que evangelizaba en las tierras de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Entonces, la escritura dice que en una ocasión, en un pueblo, en una ciudad, las personas, los fariseos que perseguían al cristianismo, lo echaron fuera del pueblo y con piedras lo empezaron a lapidar, a golpear. Y en ese momento Esteban dijo esto: Señor, te entrego mi espíritu, pero también no tengas en cuenta esta ofensa. Esta ofensa. Lo estaban matando. Te entrego mi espíritu y no tengas en cuenta esta ofensa. Lo estaban matando pero Esteban los estaba. ¿Quién crees que estaba ahí también? Jesús no estaba, ya se había muerto y resucitado. Saulo de Tarso, quien ahora tú conoces como Pablo el apóstol, el responsable de la mayor parte de las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento. Ojo, lo estaban apedreando y Esteban los perdonó. Y uno de los que estaban apedreando cuando lo estaban matando era Saulo de Tarso, que perseguía para matar a los cristianos. Te lo voy a decir así: yo no sé qué tanto influenció o qué tanto tuvo que ver, pero Esteban perdonó a Pablo. Esteban perdonó a Saulo. Esteban perdonó a Saulo por la ofensa de matarle, de lastimarle, por la pena de querer hacerle daño. Yo no sé qué tanto influenció, eso lo vamos a saber allá en el cielo. Pero Dios tomó a Saulo, lo levantó y le dio la oportunidad de conocerle y seguirle.
Yo no sé qué tanto influenció el perdón de Esteban, pero tal vez el perdón de Esteban le dio una nueva oportunidad de cambiar a Pablo. A Pablo. Ojo con esto. Cuando tú perdonas a quien te hace daño, a quien te lastima, también le das la oportunidad de que Dios cambie su vida. Amén. Hace muchos años, el asesino o el que intentaba ser el asesino del Papa Juan Pablo II se acercó, le intentó dar un balazo en el corazón y el Papa no murió. Gracias a Dios lo protegió la Virgen de Fátima. Días después de salir de la operación, el Papa públicamente dijo que lo perdonaba por haberlo intentado matar. Pasó más tiempo y el Papa Juan Pablo II lo fue a visitar a la cárcel y le preguntó: ¿cómo es posible que no has muerto? ¿Acaso quién te cuidó? Y en ese momento el Papa Juan Pablo le dice: la Virgen de Fátima, porque el día que me disparaste era el día de la Virgen de Fátima. Y en ese momento le dice el hombre: pues si la Virgen de Fátima es tan poderosa, va a venir por mí. Y en ese momento Juan Pablo II le dice: no, si viene no va a ser para castigarte, va a venir para ayudarte a cambiar tu vida. Lo abrazó, lo perdonó. Pasaron los años y el Papa Juan Pablo, me parece que en el 2005, ya estaba falleciendo. Ya estaba muy grave, ya estaba muy anciano, ya estaba muy grave. Oh, wow. Y el que lo había intentado matar se enteró que el Papa estaba muy grave y desde la cárcel hizo una carta que decía: me he enterado que se encuentra muy grave, que está muy mal de salud. Le pido a Dios que se recupere y que podamos verlo bien pronto. Saludos. El mismo hombre que había intentado matar al Papa es el mismo hombre que le mandó una carta desde la cárcel pidiéndole y diciéndole que esperara que se mejorara. Tú no sabes el poder del perdón. Tú no sabes el poder que tiene perdonar a quienes te ofenden. Pero si tú quieres que el Señor te ayude a quitar toda amargura, toda tristeza, toda soledad, tienes que reconocer lo que hay amargo en tu corazón, lo que hay amargo en tu vida, y pedirle a Cristo Jesús, y por el poder de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario, que te ayude a sanar, que te ayude a perdonar, que te ayude a ser restaurado, que lo amargo se convierta en dulce, que la tristeza en alegría, que la soledad en felicidad. Porque si Cristo no puede ayudarte, nadie más puede. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerramos un momento nuestros ojos. Hoy en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y tu presencia. Solamente tú conoces cómo se encuentra nuestra alma y corazón. Delante de ti no podemos aparentar nada.